¿Qué haces, Itziar? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí disfrutando Bueno, de la luna llena. bueno, te quería agradecer que accedieras a volver a conectarte conmigo. La verdad que nosotros ya hicimos y publicamos un video de la luna llena, tuvo mucha repercusión y a raíz de comentarios, preguntas que hace la gente, se nos ocurrió hacer como una secuela que sería cómo impacta esta luna llena, porque la luna llena finalmente es algo que ilumina, Ujú, eh, es como la culminación del ciclo de la luna. Y entonces, ¿cómo impacta según cada ascendente? ¿No es cierto? Siempre teniendo en cuenta que si uno tuviera el ascendente a 28 grados de un signo, probablemente en lugar de en el eje que nosotros vamos a mencionar, eso funcionará en el eje siguiente. Pero a rasgos generales, ¿no? ujú. Eh, Me pareció que podía ser útil hablar de esto. ¿Qué opinas? Me parece bien, por eso estoy aquí, siempre aprendiendo, complementando y bueno, pues difundiendo, ¿no? Esta astrología. Regio. Bueno, entonces si nosotros tenemos una persona con ascendente en Aries, lo Ujú, más probable, acá me fui para atrás, lo más probable es que esta luna ujú. ocurra vamos a ponerlo unos minutos así, en el eje 5-11. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que Leo viene quinto después de Aries, ¿no es cierto? Mm, Entonces eso es lo que más probablemente nosotros vamos a ver. vale. Em, por supuesto, depende de la latitud, de un montón de otros factores, ¿no es cierto? Pero hoy no vamos a estar aquí hablando de los sistemas de casas, Ujú, sino que en términos generales, si uno tiene un ascendente en Aries, Acuario y Leo son el quinto y onceavo signo, por lo ujú, tanto, ese es el eje de nuestra carta natal que muy posiblemente esté iluminado. ¿Qué ujú. opinás vos de esto? ¿Qué te parece que esto puede estar iluminando, tener a la luna, a la luna llena en el eje 5 Vale. 10 Bueno, 11, ahora lo tenemos ahí un poco en el límite del 4, de la cuatro por la diez. latitud, porque donde yo estoy es un signo que asciende muy rápidamente. Ahora lo voy a cambiar. Por eso te iba a preguntar, digo, para para ubicarnos, ¿no? En ese punto en el que estamos. Es Entonces, lo una que vamos a cuestión de hacerlo, donde yo estoy en la latitud, sí, lo que sucede con los signos en su ascensión. Pero pensémoslo así, ¿no es cierto? eso es. Ascendente en Aries, Leo es el quinto signo desde Aries, Acuario Por es el tanto, onceavo signo. eso es. Por tanto, lo tendríamos en ese eje 5-5-11, ¿no? Bueno, aquí, qué duda cabe que vamos a estar activando un área, ¿no? O un eje que abarca las áreas que tienen que ver con los hijos, que tienen que ver con las amistades, con lo social, con la propia, bueno, con proyectos personales que se puedan querer estar desarrollando, ¿no? Así que mirando esta luna llena que traía, nos acordamos del vídeo anterior, ¿no? Esa conjunción Marte-Mercurio, pues a lo mejor noticias que no esperábamos, sorpresa, a lo mejor hay que comunicarse, ¿no? De manera intensa y activa, ¿no? Con los hijos, con los amigos, en cualquier caso, algo que tenga que ver, como decíamos, desde esta luna llena, ¿no? De poder ver, de poder culminar, de poder resolver algo que ya venimos haciendo desde ese lugar que siempre hablamos de la luna llena como un ciclo y un proceso más amplio. Totalmente, totalmente. Bueno, y lo que yo quisiera agregar es que en las casas 5 y 11, al ser las que siguen al eje 4-10, que es el eje que tiene que ver con la familia, los bienes inmuebles, los padres, el padre, la madre, esto también podría estar poniendo el foco en cuestiones que tengan que ver con dinero o bienes de los padres, ¿no es cierto? No solamente, o sea, usando una derivación, y es interesante porque como esta luna llena se hace en una cuadratura partil a Júpiter, que si uno tiene ascendente en Aries va a caer en la casa 2 ese Júpiter, que es el propio dinero, también otra manera de ver esto es, aquí hay que iluminar y gestionar el tema de dineros no solamente propios, sino vinculados a la familia o incluso a la profesión, porque la casa 10 también es la casa de la profesión. Así que eso también podría ser otra mirada alternativa en esta cosa, en esta dinámica muy divertida que tenemos nosotras, de que ayer como descubrimos grabando el video de la luna llena, tenemos nuestros mercurios en cuadratura, entonces
para que la gente entienda un poco qué es una cuadratura, es como si vos estás mirándole la trompa al elefante, yo estoy mirándolo de costado. Entonces, yo veo una cosa, vos ves otra y nos complementamos muy bien, ¿no es cierto? Mm, Así que eso es como muy divertido de ver. eso es. Pero bueno, teniendo en cuenta que esta luna llena hace un tironeo Sí, con Júpiter, ¿no es cierto? Ese Júpiter es el ápice de una T cuadrada, por sí. lo tanto es un planeta que está recibiendo una enorme tensión de algo que hay que resolver. Sí, y además con la conjunción con Plutón, ¿no? Que va también, ese Plutón que está en conjunción con el Sol, que también estaba, ¿no? presente en esta T cuadrada. Lo Así que podría agregar, ¿te gustaría que lo agregase? sí, me parece interesante porque al final va a haber algo muy transformador en eso que nos llegue, ¿no? En esa Ya información que mismo lo nos llegue. agrego. ¿Mm? Sobre lo que decías del dinero, de la gestión de los recursos, va a haber algo muy transformador, ¿no? Intenso también, podría ser intenso, ¿no? Podría ser una noticia, un descubrir, un contactar con una idea transformadora, renovadora, ¿no? Y por supuesto, para aquellos que tienen hijos, también cuestiones que estén vinculadas a las parejas de sus hijos, ¿no es cierto? Porque el eje 5-11 también perfectamente podría ser Mm, el hijo, la 5 y el la 11 la pareja del hijo. ujú, Bien, bueno, entonces eso era para el ascendente en Aries y si nos vamos al ascendente en Tauro, lo que va a suceder es que como Leo y Acuario son los cuartos signos mm, a partir de Tauro, esto va a estar afectando el eje 4-10. El ujú. eje 4-10, el eje que tiene que ver con la familia, el eje que tiene que ver Con con los la padres. profesión, con los padres, Mm, etcétera. mm, Ujú, acá lo vemos, acá lo podemos ver. vale. Bien. Mm. Y con ese Plutón, ¿no? O sea, Sí. ahí te lo agregué el Plutón. Eso es. Bueno, esta es una posición, claro, quien tenga ese ascendente, ¿no? En Tauro, eh, siempre dentro de lo que estamos explicando en términos generales, esta posición es muy intensa, ¿no? Es una posición muy clave en la carta. Así que hay que prestar mucha atención a lo que tiene que ver con, por ejemplo, pues la casa, ¿no? También Sí, el lugar en el lugar en el que vivo, cómo me encuentro de a gusto o no donde vivo, si tengo que hacer algún cambio o alguna transformación. Yo incluso yendo un poco más también en lo profundo, aquí desde luego habría una tensión importante que siempre suele ocurrir cuando hay aspectos complejos en la casa, en el eje de las casas 4-10, con esto de la dualidad que podemos sentir entre lo que nos piden en casa, ¿no? Y lo que me totalmente. pide el alma, el cuerpo de evolución profesional o de exposición al exterior, ¿no? Claro, No siempre las necesidades del hogar y laborales o las de lo privado y las del ámbito privado y público suelen estar en armonía, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en puntos clave de lunas llenas con estos aspectos, aquí puede haber algo que o termine de romper, ¿no? De alguna manera esa tensión y liberarnos, o que seamos capaces de integrar y de mejor combinar. Pero me parece una posición muy potente, muy intensa, una luna que no va a pasar desapercibida para quien tenga estas posiciones. totalmente, ¿no? Porque además cuando el Sol queda con Plutón en la casa 10, ahí también se juegan, podrían jugarse Mm, el tema de la ambición a nivel mm, profesional, pero también la casa 10 podría ser una tensión con algún jefe, con alguna figura de autoridad, ¿no es cierto? Porque, eh, bueno, ya sabemos que tenemos, la vida es amplia, tenemos dos escenarios y cada casa representa un montón de cosas. Pero sí, esa luna que queda en casa 4 parece decirnos quédate en casa tomando sopita, mm, arropada, mirando Netflix, y mm. luego ese sol en la casa 10 es como, ¿no? Con mucha ambición de salir al mundo, de ser visto, de... Claro. Bueno, Claro, entonces esto también depende mucho de la posición personal, o sea, no es lo mismo esta luna para alguien que tiene trabajo que para alguien que no lo tiene, ¿no? O para alguien que ujú, tiene resuelto el tener su hogar, su casa, su propiedad, su refugio, que no, ¿no? Entonces,
siempre hay que mirar el punto de partida. O sea, el cambio y la transformación siempre es hacia el lado, no quería decir contrario, ¿no? Pero hacia el lado opuesto que vaya a compensar el desequilibrio que se haya producido, ¿no? O sea, que la Está muy bueno, casuística sí. puede ser Sí, amplia sí, en este sí, caso, sí. ¿no? Claro, y volvamos a recordar que nosotros aquí lo que estamos haciendo es dando un pantallazo general, pero por supuesto que se tiene que adaptar a cada caso particular, ni hablar si tenemos planetas o cúspides de ángulos Mm, en el grado 5, ya sea de Leo sí. o de Acuario, ¿no es cierto? Sí, estaba Bien. también pensando que puede que este Júpiter ahí, ¿no? Que esté en la casa 1, que siempre va a buscar independencia y libertad, puede verse comprometidos. Al final también puede ser, ¿no? El que las dos vertientes no tiene que ser una versus la otra, trabajo o no trabajo, sino en el ámbito de donde trabajo y en el ámbito en el que tengo que cuidar lo personal. Ahí, por los dos lados, sienta esa presión, ¿no? Con lo cual la intensidad de la luna todavía es mayor, ¿no? Totalmente, sí, sí, absolutamente. Bueno, y si nosotros tuviéramos un ascendente en Géminis, em, esto va a quedar en la casa 3, ¿no es Mm, cierto? Va a quedar en la casa 3, aunque hoy lo veamos en la casa 2, ujú, pero va a quedar en la casa 3, 9. Para la mayoría de los que tengan ascendente en Géminis, por supuesto, mientras los tengan en la primera mitad del signo sobre todo, ¿no es cierto? Pero ahí lo podemos ver. mm, Entonces, bien, entonces aquí lo que vemos es que el eje 3-9, el eje que tiene que ver con los conocimientos, el eje que tiene que ver con los estudios, con los hermanos y cuñados, con los conocimientos y el saber, con la escuela y la universidad, todos los viajes cortos, los viajes largos, eso es lo que está siendo iluminado por esta luna llena. ujú. Bueno, aquí me estaba imaginando yo a los amigos, ¿no? Animándonos, ¿no? A superar, bueno, pues cualquier cosa mundana y cotidiana que nos pueda parecer como tediosa o pesada, ¿no? Porque también al final este eje 3-9 siempre nos va a confrontar un poco también con lo del día a día, ¿no? Ya, con aquello que tiene que ver con el día a día, ¿no? Porque estamos aquí en lo concreto versus lo abstracto. A veces nos hacemos unos viajes psicológicos, no hace falta que sean físicos, a lugares que son alejados, ¿no? De la realidad, del aquí y del ahora, ¿no? Y entonces Ujú, ese Júpiter, a través del ámbito social, a través de los amigos, en Tauro, ¿no? A través del disfrute, a través de los cinco sentidos, ¿no? Salir a cenar, salir a comer, ir a ver una buena película de cine, ¿no? Pues puede ser un poco esa parte que alivie, ¿no? Que alivie el encuentro o la dificultad del encuentro entre lo que es y lo que me gustaría que fuera, ¿no? claro, y yo también lo que noté en estos días es que la gente que tiene ascendente en Géminis, lo noté muchísimo, la Ujú. gente que tiene el ascendente en Géminis se anotó en cursos o escribió pidiendo Sí, información. sí. Impresionante la cantidad de ellos que tenían, que yo ya sabía, que Mm, conocía o que tuve sus datos con mm, ascendente en Géminis, que quisieron participar de talleres, que hicieron preguntas, que se conectaron, que hicieron comentarios en YouTube. Y para aquellos que tengan este eje afectado, el eje 3-9 y que estén pensando en estudiar, también ese Júpiter queda en el doceavo signo, queda en el ujú, doceavo signo con respecto al ascendente en Géminis, y eso también es interesante porque mm, la realidad es que para poder estudiar y conquistar conocimiento, uno tiene que aislarse. mm, Viste que estudiar es sacrificado. mm, Hace falta estar en, ¿no? Estar como bueno, uno piensa en los monjes en el medioevo que se encerraban a estudiar y sentarse a estudiar es un poquito eso, ¿no? Hay que mm, aislarse, estar para adentro, procesando los conocimientos. Así que bueno, me parece que las personas que sí. tengan el ascendente en Géminis Mm. puede ser un buen momento para eso, para ello. Sí, me parece además muy interesante lo que apuntas, también teniendo en cuenta y teniendo muy fresco y en la imagen
todos los aspectos de la luna llena, de nuevo retrotraernos a ese aspecto de la conjunción Marte-Mercurio que estaba cuadrado a los nodos y que va a estar de alguna manera influenciando enormemente esta posición con este ascendente en Géminis. O sea que de alguna manera es lo que tú dices, ¿no? Ya no solo pensar en que quiero estudiar algo, sino actuar, ¿no? Ponerme en la acción, poner manos a la obra por aquello de la conjunción Marte-Mercurio. Y además en esa cuadratura con los nodos es como verlo muy claro, ¿no? Como sentirlo muy, muy claro. Quizás aquí, bueno, eso, ¿no? Entender con ese Júpiter cuando está en la casa 12, también entender que hay algo interno que nos está llamando, ¿no? A profundizar en ese área o en esa materia. O sea que Y, aquí la y luna llena puede iluminar un poco, poner luz, ¿no? A algo que venimos pensando, que venimos sintiendo y que podría accionarse en estos días. Y Chiari, te hago una consulta. Cuando vos mirás el eje 3-9, ¿no es cierto? Sí. ¿Haces diferencia entre el ascendente en Géminis y el ascendente en Sagitario? Porque va a ser el mismo eje el que esté activado, solamente que vamos a tener con Sagitario la Luna en la 9 y el Sol en la 3. ¿Haces alguna distinción entre esos dos? ¿O ahora lo que nosotros dijimos para el ascendente en Libra también aplica para Aries, aplica para el de Libra porque es el mismo eje el que está activado? O lo que dijimos del ascendente en Tauro también aplica para el ascendente en Escorpio, lo que estamos diciendo de Géminis también aplica para el ascendente en Sagitario. ¿Así es como lo usás vos? Sí, yo lo uso así porque al final, a ver, son lecturas de momentos muy puntuales. Además es la luna llena, ¿no? Es como, está activa como mucho 5 días, ¿no? Entonces al final todo lo que sea una foto muy, muy puntual y haciendo una lectura tan genérica, creo que hay que hacerlo en términos de leer el eje, ¿no? Luego Totalmente. sí que es verdad que cuando estamos en consulta, ¿no? O cuando estamos en clase y podemos llegar a profundizar en matices en función de si el ascendente es Sagitario o Géminis, pero porque ya nos estamos adentrando en la carta natal y ya queremos llegar a afinar a un punto que ya es absolutamente individual y personalizado, que ahora no tendría, no tendría sentido. O sea que cuanto más corto es el ciclo, ¿no? Y cuanto más genérico es la interpretación, más yo tiendo a irme a los ejes. Bueno, entonces para aquellos que tengan el ascendente en Libra, tengan en cuenta que lo que dijimos para el ascendente en Aries aplica, los que tengan ascendente en Escorpio, aplica lo que dijimos para el ascendente en Tauro, y ahora Ujú, vamos a pasar al ascendente Cáncer, al eje Cáncer Capricornio en los ascendentes, y ujú. acá estoy en minuto, no voy a llegar nunca más. Eh, entonces, si nosotros tenemos un ascendente en Cáncer, podemos esperar que esta luna llena ilumine, Cáncer o Capricornio, ilumine las casas 2 y 8, ¿sí? Las Ujú, casas 2 y 8. Ahí ujú. estamos, ¿sí? Con las casas 2 y 8, con ese Júpiter que aquí lo estamos viendo en la casa 10, pero sería el onceavo, Estaría en estaría la 11, sí. con el Aquí, onceavo signo desde el ascendente. ujú, ujú, Entonces aquí temas de dinero, préstamos, deudas, herencias, créditos, ujú. etcétera. Mm. Aquí aplica más la imagen que había dicho antes, ¿no? De los amigos sacándonos de esa angustia o de ese conflicto, de esas luchas de poder, de alguna manera, si ese Júpiter estuviera en la casa 11, que como decimos puede haber esa variación, ¿no? Bueno, esta es una posición muy, muy interesante porque al final siempre nos va a ayudar, ¿no? A poder ver desde la perspectiva del otro dónde me coloco yo o desde mi perspectiva dónde está el otro, ¿no? Entonces yo creo que esta es una posición que puede ser disruptiva, ¿no? Porque puede afectar al tema de las relaciones en alguno de los sentidos, y aquí estamos además viendo, ¿no? Las casas 2, 8 y 11, ¿no? O sea que con ese matiz de la casa 11 de lo social, pero al mismo tiempo también muy empoderadora, ¿no? Y muy transformadora. Siempre cuando estamos en las casas de agua y encima Plutón está actuando, bueno, nos puede llevar también, ¿no? Esto es una luna llena que nos puede llevar a profundizar mucho a nivel emocional y traer información, ¿no? Muy valiosa, que nos recoloque en relación al otro. Sí.
Sí, sí, sí. Y vos sabés que, bueno, yo pienso ejemplos, ¿no? De mi vida personal y Ujú, conozco una persona justamente con el ascendente en cáncer y ujú, esa persona está pendiente de un hijo que está esperando si le aceptan un trabajo importantísimo. Entonces es una persona de mi entorno que no habla de otra cosa, de si mi hijo lo acepta. Y cuando uno empieza a derivar, justamente esta casa, que es la casa 2 pasa a ser la 10 del trabajo de los ujú, hijos, ¿no? Con lo cual, esto a mí me resulta muy interesante porque em, esto de que la astrología se manifiesta en muchos niveles, ¿no es cierto? sí, sí, Entonces, bueno, en estos días seguramente, una vez que se haga la luna llena, esta persona va a tener novedades o va a tener un panorama muchísimo más claro ujú, acerca de su hijo eh, ujú. y el Sí, trabajo este que el hijo está esperando, más que el hijo está regido por Escorpio y tenemos ahí el Plutón con el Sol, ¿no es cierto? eso es, sí, sí, y el Mercurio-Marte, que de nuevo tiene que ver con noticias, con información que llega, o sea que, y Voy que a ponerlo al Mercurio Marte porque lo estás ujú, nombrando y me parece que puede ser un poco confuso para sí. la gente Ah. no tenerlo. Bueno, en Así que cualquier caso también se pueden apoyar hasta ahora en el vídeo, ¿no? De la luna sí, llena que ya está grabado y ahí sí que tenemos esa foto del Marte, Mercurio en cuadratura a los nodos, que también era una posición importante en esta luna. sí. Pero bueno, ya que lo estamos nombrando Sí. directamente, los agregué. Acá Ujú. estamos. Bien, bueno, voy a volver a compartir. Y tenemos entonces, ahí está, ahora ya estamos. Si nosotros ahora avanzamos hacia Géminis, Ujú. no, hicimos Cáncer, o sea que nos tocaría Géminis, después de Leo, Cáncer viene Leo. Entonces, Leo. bueno, es muy fácil porque va a quedar obviamente lo más posible, lo más probable, puede llegar a quedar en la casa 12, pero lo más probable es que quede en el eje 1, Ujú. 7. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Eso 1, es. 7. Ahí estamos. Ujú. Vale, así que aquí estamos en otra posición muy interesante. Siempre que vamos a tener la luna llena en signos fijos, pues todo lo que tiene que ver con los ejes o el ascendente en algún signo fijo, como veíamos antes en Tauro, lo vemos ahora en Leo, pues la posición tiene mucha relevancia, ¿no? Y fíjate, eso es, ahí aparece el Marte Mercurio, ¿no? Acompañando en este proceso, porque luego también habíamos comentado que esta luna llena era después de la entrada de Plutón en Acuario, en vísperas a que Marte, Mercurio y Venus entren en Acuario y verlo, ¿no? Verlo ahí posicionado en el eje de las casas 1, 7 claramente en toda la temática de las relaciones, de qué es lo que yo quiero, qué es lo que se espera de mí, qué es lo que estoy dispuesta a dar, qué es lo que merezco también recibir, ¿no? O sea que aquí Ujú. hay luz, podemos hacer ese encuentro con la luna llena para recibir respuestas, recibir información, mejor estructurar y culminar y avanzar en algún tipo de proceso vincular, ¿no? que estemos, en el que estemos enfocadas. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Mm. Sí, vincular, ya sea pareja, pero también la cuestión de los socios, ¿no? Sí, te iba a decir, cuidado Sí, con, ¿no? O cuidado con o algo que pudiera, ¿no? venir a la luz en relación a un proyecto con algún tipo de socio, sí. sí, 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 también cuestiones legales, ¿no? Porque el Ujú, eje 1-7 también representa, si uno está en un ujú. enfrentamiento legal, también representa la casa 7 la parte contraria, digamos, ¿no? Eso, como cuando lo teníamos en la casa 8, que también pues, se podría resolver algún tema de herencias o... Totalmente, Ujú, absolutamente. Bueno, y recordemos que esto que, por cómo nosotros lo estamos mirando, así en un pantallazo general, esto mismo que acaba de decir Itziar también aplica para las personas que tengan un ascendente en Acuario. ujú, Muy bien. Y luego nos queda el último, es Virgo o Piscis. Virgo o Piscis, en cuyo caso la luna llena se va a hacer en el eje 12 y 6. Ahí lo voy a poner. vale, estamos en el 12,6. Sí, ahora te lo pongo. Pero yo como uso la regla de los 5 grados de Ptolomeo, ahí Vale, estamos. ahí está, ¿no? En la 5, en la 5,6.
Así que todo lo No, en que... las 6:12, en En las las seis 6. doce perdón, sí, las 5 6 son consecutivas, en el eje de las 6:12 efectivamente. Bueno, pues a ver aquí qué nos trae, ¿no? Podría ser que en estos días los temas de salud fueran algo a lo que tuviéramos que prestar atención, cuidar el cuerpo, cuidar la rutina, lo que comemos, quizás también vigilar, ¿no? O información o conectar de alguna manera con saber si hay o no hay un equilibrio con cuánto no estamos trabajando y cuánto tiempo le estamos dedicando a las tareas que tenemos que hacer, ¿no? Así que Ujú. Sí. en este ámbito, esta luna tan llena, desde ese ascendente tan femenino, estaría un poco encaminada a, a reajustarnos, ¿no? Si, también, también en temas laborales, porque al final la casa 6 también de alguna manera está vinculada con el trabajo, con lo cual alguna noticia sobre el trabajo, algún cambio con los compañeros de trabajo que también implica la casa 6, ¿no? Bueno, y también recordar que para aquellos que tengan el ascendente en Virgo o el ascendente en Piscis, este es un buen momento para hacerse estudios, Mm, análisis de sangre, cualquier tipo de estudio, ¿no es cierto? Porque esta luna mm, trae luz, ilumina, entonces me parece que ese puede ser un buen momento y de hecho conozco gente con ascendente en Piscis, por ejemplo, que me dice justo después de tantos años el médico finalmente me dijo que sí, que tengo que hacerme el examen genético, que mm. ¿no? Como lo noté mucho también. Yo como Sí. escucho mucho y viste como Ujú. somos los astrólogos, una persona habla y uno ya tiene el mapa de la carta natal en la cabeza. Entonces, Sí, mira, justo me dice esto y tiene el ascendente en Piscis bueno, así ujú, que sí, se da, es ujú. increíble como esto se... Sí, que son momentos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la salud, momentos de parar, momentos de, porque estamos en el eje 6-12, ¿no? De mirar hacia adentro, de parada, de sosiego, de reconfiguración del GPS, ¿no? De alguna manera. Totalmente, sí, quizás no es un momento para estar haciendo sociales para las personas con ascendente en Piscis o Virgo, Ujú, sino más bien un momento más de encierro, totalmente. ujú, Itziar, te súper, súper agradezco tu ayuda. Me encanta hacer esto con vos. ujú. Me gusta mucho tu mirada astrológica. Por más que sea tan distinta muchas veces de la mía, me encanta lo que sumamos juntas. Gracias y nos veremos Como en la siempre. próxima luna llena. Nos vemos la próxima llena. Y gracias a ti por la invitación, de verdad. Chao. Chao.